Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Giancarlos, estudiante de agronomía, y en este momento les voy a exponer la tarea 1 del curso Microbiología de Suelos. Entonces, primera, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. Bueno, la actividad microbiana depende de tres factores: del estado fisiológico de los microorganismos, del tamaño de las poblaciones y de las especies presentes. Y su velocidad depende de los nutrientes y del crecimiento. El crecimiento también depende de unos recursos y de unas condiciones. En los recursos tenemos el carbono, el nitrógeno, macro y micronutrientes, oxígeno y donadores de electrones. Y en las condiciones tenemos temperatura, potencial, pH, oxígeno, luz y unas condiciones osmóticas. 2. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, una comunidad microbiana está formada por poblaciones de una especie que viven en asociación con otra especie, con otras especies. 3. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, tenemos que la riqueza es el número total de especies diferentes que coexisten, y la abundancia es la proporción de cada una de estas especies en el ecosistema. Aquí tenemos un ejemplo de riqueza y aquí de abundancia. Estas dos siempre están relacionadas, ya que dependen de las condiciones que prevalezcan en el ambiente, sobre todo de la clase y la cantidad de nutrientes disponibles. 4. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, esta inicia con la luz solar. Los fotótrofos la toman como energía, sintetizan el ATP y generan nueva materia orgánica. Entran los quimiorganótrofos, que utilizan los compuestos orgánicos como fuente de carbono y energía. Estos mismos oxidan la materia orgánica y la convierten en CO2. La convierten en CO2 mediante fermentación. Allí entran los quimiolitótrofos, que oxidan los compuestos inorgánicos y asimismo contribuyen a nueva materia orgánica que utilizan algunas plantas. Bueno, aquí tenemos y por qué juegan un papel importante los microorganismos. Bueno, los microorganismos transforman la materia inorgánica en orgánica, y la hacen asimilable en el ecosistema para diferentes microorganismos. 5. Explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Bueno, primero que todo, ¿qué es un microambiente? Un microambiente es un hábitat de un organismo en el cual lleva a cabo su metabolismo. Y aquí tenemos el ejemplo de una partícula de suelo. En el centro están los organismos anaerobios. En la parte media están los microaerófilos, que requieren cantidades bajas de oxígeno. Y en la parte más superficial están los aerobios, que son estrictos de oxígenos. 6. ¿Por qué se da la competencia de microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, la competencia entre microorganismos por recursos puede ser intensa. Esta se puede dar por tres factores: por la tasa de captación de nutrientes, por las tasas metabólicas inherentes y por la velocidad de crecimiento. Muchos microorganismos colaboran entre sí para llevar a cabo transformaciones que no pueden realizar solos. 7. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, los suelos con vegetación cuentan con materia mineral inorgánica en un 40%, con materia orgánica en un 5%, con aire y agua en un 50% y con microorganismos y macroorganismos en un 5%. 8. Defina riosfera y argumente su importancia. Efecto rizosférico. Bueno, la riosfera es la región más cercana a las raíces, y el efecto rizosférico podemos decir que es la interacción que se produce entre planta y microorganismo. Aquí como ejemplo podríamos dar la interacción entre Rhizobium y las leguminosas. 9. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Porque bueno, la región del suelo más activa es el horizonte A, ya que es rico en materia orgánica y allí hay una gran cantidad de movimiento microorgánico. 10. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Bueno, las CBS son las costas biológicas del suelo, y su importancia fundamental se basa en la estabilización de suelos en los ecosistemas desérticos.
11. ¿Qué factores rigen el tipo y el grado de actividad microbiana en los suelos? Bueno, están regidos principalmente por el suelo y su localización geográfica, por la disponibilidad de agua y nutrientes, por la producción y manejo de dichos suelos, por la contaminación de los suelos, por la materia orgánica y por la temperatura y el pH. 12. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Bueno, para que se dé inicialmente debe cumplir con un parámetro, y es que las especies deben tener la capacidad de reproducirse entre sí. Una vez cumplido dicho parámetro, esta se puede dar por eventos geográficos como la infiltración del agua en el subsuelo profundo, que lo que hace es aislar dichos microorganismos. 13. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, la abundancia de los microorganismos en el suelo juegan un papel fundamental porque mantienen la salud de los suelos mediante la renovación de carbono y nutrientes. 14. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bueno, entonces tenemos a los hongos, y a los protozoos en el grupo de las eucariotas. Los hongos se encargan de transformar la materia orgánica en inorgánica. Los protozoos mineralizan los nutrientes que se encuentran en el suelo para disponerlos a las plantas. Tenemos las bacterias y las arqueas en el grupo de las procariotas. Las bacterias se encargan de fijar algunos nutrientes en interacciones con las plantas, y las arqueas están encargadas de ayudar en la disolución biológica y la depuración del agua. Y tenemos los virus que ayudan al control de las bacterias, aportando así un equilibrio al ecosistema. 15. Nombre 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Bueno, entonces tenemos primero que todo que la biomasa integra el componente vivo de la materia orgánica en el suelo. Y los tres factores son temperatura, pH y humedad. 16. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Bueno, tenemos los factores ambientales, químicos, físicos y antrópicos. En los ambientales tenemos la variación de la temperatura, la humedad relativa y la radiación solar. En los químicos tenemos el pH, los micro y macronutrientes, el tipo de génesis y la geología. En los físicos tenemos la porosidad e infiltración, la estructura y permeabilidad. Y en los antrópicos tenemos cómo el hombre ha adulado al uso de sustancias que han afectado la variabilidad y cantidad de las poblaciones microbianas. 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo de un bosque tropical seco. Bueno, el principal reservorio es la biomasa microbiana del suelo, el principal reservorio de nutrientes. Y usando el ejemplo del bosque tropical seco, podemos decir que este está presente en las hojas senescentes y su inmovilización en la biomasa microbiana del suelo. 18. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad a un ecosistema restaurado? Bueno, el tamaño de la biomasa puede proporcionar estimaciones satisfactorias de la productividad de cualquier tierra degradada. En una proporción más baja de biomasa microbiana del suelo a los nutrientes orgánicos totales del suelo parece indicar una buena fuerza de rehabilitación de dichos suelos. 19. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mixtas en cuanto a la biomasa microbiana del suelo? Bueno, podemos concluir que es mucho más rápida y que es mucho más eficiente porque las plantaciones mixtas lo que hacen es devolver mucho más rápido al suelo lo que han tomado, en este caso en forma de hojarasca, de biomasa de raíces y de exudados de raíces, a diferencia de los monocultivos que no tienen esta función. Aquí tenemos las referencias bibliográficas utilizadas y muchas gracias por su atención.